Amado Padre, venimos para orar, hoy 31 de diciembre de 2011, ¿no? Y vamos a ver Romanos 3. Padre, pedimos que sea bendición este culto para que podamos estar aprendiendo, utilizando el día sábado y el domingo, ¿no? Esos días para poder aprender y avanzar un poco más. Así que está aceptando los cantos que vamos a cantar dos pedacitos de dos himnos, ¿no? Cuando las protestas suenen el día final y que el alma tenga claridad, cuando las naciones almas de su patria llegarán y que sea formada la lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi hombre yo feliz responderé. Gracias, Señor, mi hombre feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdida y él me halló. Hace un rato, un par de horas estaba hablando, ¿no? Tenía que pagar unas cuentas y que justo era un service que tenía que hacer la computadora que estaba roto y bueno, entablamos una conversación justo, ¿no? Justo él es un testigo, el testigo de Jehová, y hicimos hablando y no justo le digo, bueno, te pago así no debo nada. Y bueno, entre hablando así, él decía de que y hablamos sobre el pecado, y él decía, bueno, si te morí o no si me muero, está hablando de cómo predicar. Y me decía así, bueno, yo no tenía ningún mecanismo, yo predicaba de acuerdo a la situación y veía, no tenía un sistema de que me voy haciendo amigo y después predico, sino que de acuerdo a cómo voy viendo, ya voy, no dejo para mañana, ¿no? Si creo que está para sembrar y siembro hoy. Y bueno, mi interés es porque por ahí yo moría que iba al cielo. Y ¿dónde está? Digo, en Romanos 3:23. Justo vamos a entrar en el Romanos 3, el día de hoy. Y dijo que iba a decir el cortino, digo, porque ahí dice que la paga del pecado es la muerte. Si yo no estoy justificado, estaría mal, ¿no? Entonces, me quisiera invitarlos a que continuemos la epístola de Romanos para ver si en verdad es así, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice la epístola de Romanos? Si en verdad, cuando lleguemos adelante a Romanos 3:23, si yo en verdad me muero y no está todo bien, pero vamos a ver que la epístola de Romanos no dice eso, ¿no? O sea, es todo lo contrario, que lo que vamos a ver en el día de hoy en adelante se va a resumir en esto si no entienden todo, pero lo que vamos a ver es esto. El hombre está muerto en delito y pecado, tanto judío como gentil, no tienen excusa ante el tribunal de Dios, y vemos que Pablo lo está despojando de todo eso para que se hace, no sea sin nada, que se puedan agarrar. Lo único que van a tener es la fe para poder agarrarse de la gracia que Dios le va a proveer en Cristo Jesús, que es proveer la propiciación y la justicia, solamente la que Él da, y eso es lo que vamos a ver. Entonces hoy Pablo va a seguir ahora, en sí creo yo y otras personas más, ¿no? que sabemos que la Biblia está dividida, tiene capítulos, ¿no? Pero cuando fue escrita no era de esta forma. Entonces, creemos que Romanos 3 es la continuación de lo que viene hablando en Romanos 2, o sea, que vimos al 2 y algo, ¿no? O sea, para que tengan una idea, ¿no? O sea, se cree que sabemos que toda la epístola es una sola, no es que, ¿no? Pero
para que tengan una idea, ¿no? Por eso que ven algunos comentaristas tienen el comentario hasta Romanos 3.8, o sea, del 2 a Romanos 3.8, por ahí uno ve que empiezan del 9 en adelante, pero ¿por qué? Porque creen que es la continuación, pero es solamente a modo, o sea, para comentario, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con el versículo 1, no sé si quieren leer o quieren leer, ustedes lo decimos así, ustedes lo voy leyendo así. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahí está. ¿Qué ventaja, pues, tiene el judío de que aprovecha la circuncisión? Lo que vamos a ver acá en adelante es algo así. Pablo le va a empezar a mostrar, o sea, el judío, o sea, vamos a ver esto. O sea, entre todas estas cosas va a empezar también lo que vamos a ver como que Pablo estuviera hablando de nuevo con alguien. Como siempre Pablo como que está hablando a alguien, como que se anticipa a una respuesta que le podía decir. Entonces, después que le viene hablando todo Romanos 2, como que Pablo diciendo, entonces el judío dice, bueno, ya veo que como que está bien, damos para la situación de soy pecador, entonces, ¿de qué sirve entonces que haya sido judío? O sea, de todo lo que me ha dado los pactos, Dios, o sea, ¿de qué sirve entonces? O sea, ¿qué ventaja podría tener? Es como un hijo adoptado, o sea, que sea gentil y el hijo que siempre fue el hijo, o sea, un hijo, vamos a decir, el hijo, ¿cómo se diría? Un hijo propio, ¿no? El hijo propio dice, bueno, pero él lo adoptaste, pero yo qué ventaja tengo, soy tu hijo. A pesar de, o sea, que sabiendo que se da cuenta. Vamos a ver entonces también parte de esto de los romanos, que el hombre, a pesar de que sabe que es pecador, siempre va a buscar dentro de él algo bueno. O sea, bueno, está bien plata, pero yo algo tengo, o sea, ¿qué puedo hacer? No sé por qué el judío está diciendo, ¿qué ventaja pues tiene el judío? O sea, ¿qué es la ventaja? O sea, pues si me fueron me dieron los pactos, me dieron las promesas, algo de tener una ventaja, ¿no? Entonces, dice que aprovecha la circuncisión, ¿no? En el versículo 1, que leíste vos, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Ahí la palabra circuncisión es peritomé, o sea, en el griego. Eso quiere decir, ya lo no expliqué, pero eso es un corte en redondo, ¿no? O sea, en una parte, o sea, en el recurso del hombre, como se hacía eso. Tiene alguna también, tiene alguna ventaja, o sea, todo esto, o sea, sabemos que Pablo, bueno, en el versículo después le va a decir de que mucho, ¿no? En todo sentido. ¿Te acordás de lo que vimos la otra vez? O sea, solamente era un pacto, que se había hecho con Abraham, Dios, que se había pasado, de ese pacto nosotros formamos parte también ahora, en sentido, ¿no? De eso. Debemos tener en cuenta, o sea, esto sería también, esto no sirve de nada, ya es un repaso de lo que no sirve de nada si la persona no ha nacido de nuevo. O sea, por más que tenga circuncisión, por más que forme parte de una membresía de la iglesia, por más que se haya bautizado, o pertenezca o no pertenezca, si no no ha nacido de nuevo, no sirve de nada. O sea, ¿no? O sea, el judío o ciertas personas de hoy en día, buscan algo, que bueno, en caso de ella que yo tenga esto, ¿no? O sea, buscando algo, pero si no sirve de nada, si no la persona no ha nacido de nuevo. Bueno, en el versículo 2, si querés, vamos leyendo así. Versículo 2. Justo, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, en este caso Pablo acá le está diciendo mucho, de todas maneras. Primero, o sea, acá Pablo no está diciendo, bueno, va a sacar una lista y decir primero punto 1, punto 2 tiene esto, aquello, esta ventaja, punto 2 tiene esta ventaja, no. O sea, Pablo en este primero está diciendo ¿qué quiere decir? Está diciendo primordialmente que sí, tiene ventaja. ¿Qué ventaja tiene? Acordate, o sea, que ciertas personas que no tenían la ventaja de los gentiles, no tenían la ventaja de tener la palabra de Dios. Entonces Pablo le está diciendo sí. O
sea que ellos tienen de castigo confiada, o sea, confiada la palabra de Dios. Vos la primera ley 60 como tenés, en muchos sentidos la primera que fueron encomendados a los oráculos de Dios, ¿cómo tenés vos? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, en otras traducciones aparecen los oráculos de Dios. O logia, o sea. Oráculos, según la traducción, yo tengo en la Biblia textual, aparece los oráculos de Dios. En la Reina Valera 1960 no y parece la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar esto. El oráculo que aparece en la letra que yo tengo, la palabra en el griego es logia. Logia, ahí, vamos ya lo explicamos, bueno, no sé mucho, o sea, es así. Acordate que en el Antiguo Testamento Dios hablaba, ¿cómo decirlo? Audiblemente. ¿Se acuerdan que está hablando de los judíos? O sea, por eso para poder entender las escrituras nosotros debemos entender a quién, cómo fue escrita, quién fue escrita. Está hablando acá esta parte de a los judíos, esta parte, ¿no? Entonces le dice los oráculos de Dios. Bueno, ellos entienden lo que le está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban, o sea, por lo menos sus padres, escuchaban la palabra audible de Dios. Con ese oráculo están hablando de la palabra de Dios. O sea, entonces, me está diciendo que aprovecha hacia ellos, sí, porque ellos no es como nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos las escrituras. Si esto lo tenemos que aplicar en el día de nosotros, ponerlo, o sea, de qué aprovecha a nosotros, o sea, nosotros tendríamos, a nosotros nos fue confiado como a ellos también, o sea, ¿qué nos fue confiado? ¿Tú? La palabra, por eso o ahorita muchas veces yo, otros hermanos, no hace sentido, decíamos, el mismo que cometimos ardientemente por la fe que nadie nos puede dar, porque fue don Andrés. Pero, viste, a veces, cuando vemos que algo no está conforme a las escrituras, vamos a las escrituras y dicen, no está escrito eso así. ¿Por qué? No por sentido de pelear, pero la palabra de Dios también nos fue confiada a nosotros. La palabra de Dios nosotros es con un evaluar, o sea, esa es la palabra de Dios, nosotros Cristo, o sea, sobre Cristo vamos construyendo, nosotros somos piedras, pero tenemos la palabra de Dios sobre la cual nosotros nos tenemos que basar, ¿no? O sea, por eso nos fue confiada, somos como guardianes también de la palabra. Los judíos también tenían la palabra, nosotros también nos fue dada la palabra de Dios. Fíjate, lo podemos ver por las escrituras. Bueno, ellos, si querés verlo, o sea, quieren verlo, o sea, algunos de Hebreos 5:12, ¿no? Ahí van a ver que habla un poco de la relación. En 1 de Pedro 4:11, 1 de Pedro 4:11, el mismo Pedro, este es un texto que vos lo conocés mucho, este dice así. Si alguno hable conforme a los oráculos de Dios, y si alguno ministra, o conforme a la palabra de Dios sería, si alguno ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder de los siglos de siglos. Dice que si alguno hable conforme a los oráculos de Dios, conforme a la palabra de Dios. Por eso nos fue confiada la palabra a nosotros, y cuando hablamos, ¿qué tenemos que hablar? Conforme a las escrituras de Dios, porque Dios nos dio su palabra para que podamos hacer. Dios no habla audiblemente, por eso nos ha dado su palabra y debemos ser también guardianes de la palabra de Dios, ¿no? Así que, entonces, espero que haya quedado claro de que hoy Dios, el lugar del que no habla no es porque vino un profeta o porque vino un apóstol o que escuché esto, escuché aquello. Dios dice que nos ha confiado su palabra y de donde habla hoy es de su palabra, la Biblia, ¿no? Bueno, entonces Pablo está, pero ahora volviendo a los judíos, yo estoy diciendo un poco a los judíos de esta época también está tratando de aplicar a tiempo a nosotros, ¿no? Entonces, como a ellos también, nosotros también nos puede confiar la palabra de Dios. En el versículo 3, Sí. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Está bien. Yo lo siento lo que tengo también yo, ¿no? ¿Por qué? Si algunos se negaron a creer, la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios. Acá la incredulidad apistía. Le lleva a ser una persona a lo contrario de fe, o sea, lo contrario de una persona que no cree. Sería,
sean incrédulos. Entonces, ¿por qué? Según ellos han sido incrédulos, ahí ha sido está hablando acá Pablo de que si la persona se rehúsa a creer, no es como que vos le predicás a alguien. También, yo estoy hablando de lo que sucede en este tiempo, que está hablando Pablo, pero también lo aplico al tiempo de hoy, no que me voy, no sé qué está hablando, no voy a la calle, no hablo de los judíos, pero de acá. Me está diciendo así, bueno, si los judíos no creyeron, quiere decir entonces que Dios, o sea, no es fiel lo que habla, porque ellos se niegan a creer. Él es una vez que dice que no, de ninguna manera. Y Pablo que está explicando eso, entonces está diciendo esto. ¿Por qué? Si ellos han sido ligeros, se negaron a creer en la realidad de Dios. Está diciendo, ¿acaso porque ellos creen, quiere decir que Dios no es veraz? O sea, solamente porque ellos no creen. Es como que vos tenés la verdad de decir algo y vos le estás predicando a alguien, ponele. La persona no cree. Eso significa que vos le estás predicando vos, claro, con la vida que estás equivocado, porque estás haciendo la palabra. No, dice, de ninguna manera. ¿Eso quiere decir que Dios entonces no es real? ¿Porque no creyeron? No, va a decir Pablo. ¿Por qué? Porque no anula. Dios va a tener un juicio. Dios va a condenar, Dios va a recompensar todo aquello que hayan vivido en Cristo Jesús, dando vida eterna, no por ellos mismos, sino por lo que Él ha tenido la justicia que ha tenido. Entonces no anula. Entonces no significa que una persona no crea, nosotros decimos, bueno, no será que Dios no. Es porque la persona no cree, Dios sigue siendo real. Cuando la persona no cree, se ha echado Dios real y todo entre mentiroso, por decir más adelante Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Fíjate en Romanos 4:20, si querés Romanos 4:20, yo voy a leer Romanos 4:20. Sí. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si no me equivoco, está hablando de Abraham ahí, ¿no? Cuando después de la promesa, yo voy a leer Romanos 16, me parece que está hablando de Abraham, que él no dudó, sino que él se fortalecía en la fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando la persona oye más, estudia la palabra, escucha, predica, habla con otros hermanos, aquí tenemos Skype, tenemos de todo, podés leer buenos libros, entonces ¿qué pasa? Vos te fortaleces en la palabra de Dios, y eso te hace creer más y más en Cristo, porque la fe viene por el oír, entonces te va fortaleciendo. En Romanos 10:16, dice, ¿querés leer? 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestra anuncio? Sí. Entonces dice, más no todos obedecieron al Evangelio, pues ahí dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? No, al Evangelio. Fíjate en el 17 hasta que digo yo siempre, así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. Entonces, en Isaías, fíjate que en el versículo 14, empieza acá en Romanos 14, cuando íbamos a llegar, fíjate que él viene hablando que bueno, creyeron, ¿cómo creerán? Está diciendo, ¿cómo van a ser personas si no se les predica? ¿Cómo creerán si no fueran enviados? Como está escrito, cuando no son los fieles que proclaman. Y en el 16 que vos leíste, dice, más que todo obedeció al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? Yahvé, cuando mandaba a los profetas, tanto Isaías, Jeremías, ¿te acuerdas que iban a predicar? ¿Pero eso significaba que iban a creer? No, el mismo Mateo 13, Cristo mismo nos habla que no todos van a creer, va a caer una semilla acá, otra va a decir que va a venir Satanás, la va a pisotear, otras no van a creer, van a querer cortar el camino, solamente tiene que poner un poquito un remanente. Entonces, ¿anula esto la verdad de Dios? No, porque a veces nos ponemos tristes, que no viene nadie. ¿Qué pasa? ¿Será que ya nos han mirado? ¿Qué es lo que sucede? Empezamos. Y ya Cristo mismo dijo, o sea que no todo. Entonces no están anulando, no quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo está mal, que Dios no está con nosotros, solo que Dios ya nos anticipó, que no todo, algunos dicen que van a pisotear, entonces, pero no anula. Bueno, espero que se haya entendido lo que estaban explicando, ¿no? Bastante entendible, ¿no? Tenía un par de más de textos yo,
para mostrarlo, pues no sé si lo tengo acá. Tenía un par de textos, sí. Y en 2 de Timoteo 2.13, 2 de Timoteo 2.13, ¿querés leerlo vos o lo leo yo? ¿Lo leo yo? Sí. 2 de Timoteo 2.13. 2 de Timoteo 2.13 dice así: si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, aplicándolo a este texto, ¿qué quiere decir a veces? O sea, que con nosotros, incluso ahora aplicando a nosotros cristianos, somos infieles porque no somos fieles siempre. Ningún cristiano puede llegar a mantenerse fiel. Por eso vino Cristo. ¿Quiere decir que también va a anular, Dios nos va a dejar de amar su fidelidad hacia nosotros? No, porque si Dios dependiera de que tanto vos, Carlos, como yo, o uno que está viendo el video, le sea fiel, estamos perdidos, porque en un momento vos vas a dejar de ser fiel, o yo voy a dejar de ser fiel en un momento de la semana. Entonces, ¿quiere decir que Dios va a anular sus bendiciones hacia nosotros? No, ¿por qué? Porque, ¿qué significa esto? Quiere decir de que Dios no depende de vos ni de mí para cumplir, porque si dependiera de vos de mí sería un pacto de obra, sería. Entonces, por Cristo. Entonces no anula también aplicándolo a nosotros, o sea, la fidelidad de Dios, ¿no? Tenemos muchos textos. Mira, yo voy a leer uno rápido. Juan, pues tenemos tiempo, ya voy versículos muy escribiendo y leyendo muy rápido, más versículos. Cuando veo que voy a decir, pues es Juan 3:23, es así: el que recibe su testimonio ha testificado de que Dios es veraz. Viene hablando, fíjate que está hablando de que si viene de arriba está sobre todo, y que de la tierra ahí, y de la tierra alta, y de la cielo está sobre todo, lo que ha visto y oyó testifica para nadie de común, de que recibe también ha testificado de que Dios es veraz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona recibe el Evangelio, o la predicación, como dice Juan 3:33, está diciendo a Dios que Dios es veraz. En Juan, no sé si en 1 Juan 1:5, no me acuerdo bien, me parece que dice que si la persona dice que no es pecadora, le hace a Dios mentiroso. Cuando la persona dice, no, yo soy pecador, pero no tanto, no necesito, o sea, ¿qué me está haciendo? Está haciendo mentiroso, ¿no? Le está haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque a no creer, ¿no? Pero no quiere decir que Dios no es veraz, ¿no? En Juan 8:26, Juan 8:26, dice así: muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz. Yo lo que oí de él, esto hablo al mundo. Está hablando Cristo, fíjate que venía hablando, por esto dice que moriré en vuestros pecados, porque si creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El que leí yo es el 26, ¿no? Porque el que me envió es veraz, yo lo oí de él, y él solo al mundo. Veníamos hablando entonces de eso, ¿no? De que si no creen a la palabra de Dios, aplicando el día de hoy, ahora vuelvo a los judíos, la persona no quiere decir que Dios no es veraz. ¿Por qué? Porque en la escritura vemos que Cristo mismo dijo, Dios me envió, el Padre me envió y me envió es veraz, en el versículo 26 de Juan 8:26, ¿no? Pero el que me envió es veraz. Entonces, quiere decir que es verdadero. Y todo lo que él viene hablando y que habló, se va a cumplir. No es que anula lo que Dios. En 1 Juan 5:10, por último texto, para pasar que vamos a entrar, dice: y el Dios de toda gracia que os llamó, no sé, esto es primera del P, ¿no? Ya me parece que debe mostrar muy rápido, ¿no? Tengo la abrí justito ahí. En Juan 5:10 dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree, a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, como vemos que no creen al Evangelio, a Cristo, o sea, que vamos a ver, o sea,
¿por qué vino Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Le hace mentiroso a Dios y dice, no necesito, que yo puedo lograrlo por mí mismo, ¿no? Espero que haya quedado entendido esto, ¿no? Sí. Estamos en el versículo 3, ¿no? Sí. ¿De cuál? Sí. La que de ello anulará. Acá la palabra es una palabra más, o sea, cuando dice anulará, o sea, anulará o invalidar o ser inactivo, o sea, anula, sería decir, sería en griego catargeo, o sea, quitar, anular, es como decir, solamente quería poner como una puntito más sobre este versículo, en la parte que dice anular, ahí es anulará, ahí es catargeo, o sea, quitar, anular, no puede, por más que no crea, Dios decretó, ya dijo algo y el hombre no va a poder hacer eso. Entonces esto sería lo que Pablo está diciendo. No lo va a poder hacer. Por más que no crea, diga, ay, si tengo que hacer otra cosa, se va a prohibir, se va para otro lado, eso no va a impedir que Dios se verá, Dios va a cumplir. Ahora el versículo 4, sí, seguimos. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, yo no tengo una Biblia de la esto está sacado de Salmo 51.4. No sé si te animás a leerlo. Poné una puntita, algo ahí, y si me lees, por favor, Salmo 51, versículo 4. Y 1.4. ¿Salmo? Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Bueno. Esto está sacado, esto que Pablo dice Pablo acá en los Romanos 4 está sacado de ahí. Acordate que Pablo conocía las escrituras tenía siempre solamente que el Antiguo Testamento, cuando estaba en el Testamento, que estaba haciendo, ¿no? Las escrituras que estaba escribiendo, incluso creo que ni él sabía que estaba dejando un pegado, las escrituras. Bueno, entonces Pablo empieza diciendo de ninguna manera, o sea, antes bien sea Dios veraz y todo hombre se llama Dios. Este es el versículo 4, ¿no? Para que sea justificado en tus palabras y venga cuando sea juzgado. Bueno, esto solo dice de ninguna manera, o sea, que ellos no crean, no quiere decir que la palabra de Dios sea no es verdadera, de ninguna manera. Antes bien dice sea Dios veraz y mentiroso todo hombre como está escrito. Fíjate, una vez más dice como está escrito, es algo que él decía, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que era un hombre que estudiaba y conocía la escritura, siempre decía, como está escrito está, o sea, él sabía la escritura. Pues una vez más, ¿dónde va Pablo? Va a recurrir a dónde más, como haría todo cristiana o cristiano. Iría a las escrituras. Pablo hace lo mismo, como está escrito, él no se respalda. Excepto algunas partes que dice algo como hombre, pero si no, a veces, si no, él va a las escrituras. Y una vez más va a sacar él, de nuevo, va a meter, o sea, por decirlo, o sea, en una fuente para sacar agua, ¿no? Y él quería recalcar esto para el día de nosotros, que nos sirva, y podamos aceptar de nuestro hermano Pablo, que siempre decía esto, como está escrito, sabemos, a veces vemos hermanos que hace eso, como está escrito y habla de la escritura, porque Pablo y todo lo que tiene escrito hacen eso, ¿no? O por lo menos nombra las escrituras. Si no sabe dónde está escrito, dice, está escrito así. Entonces la persona que conoce la escritura se acuerda, sabe que no puede decir nada. Entonces, ¿qué dice? Que haya Dios verá. ¿Por qué? Porque no pueden decir nada. ¿Por qué Dios verá? Porque él saca la Biblia. Como saca la Biblia, se tiene que callar a la persona porque no se puede levantar contra Dios. Entonces Pablo dice esto. Sea mentiroso todo hombre y como está escrito, ahí se respalda en las escrituras, como está escrito, dice yo no lo digo, dice, para que sea justificado en tus palabras y dentro cuando sea juzgado. Bueno, en el Salmo 51.4, David había pecado contra Dios, ¿te acordás? Bueno, ya tiene que venir el profeta a decirle, porque él fíjate que el pecado dijo que siguiera, tuvo como un año y pulsó ese pecado, o sea, y él siguió como su vida normal. ¿Y qué pasó? Entonces que sacrificó y por el monte todo lo que pasó, ¿no? O sea, él está en el campo de batalla, estuvo ahí, vio a la mujer, después conoció a la mujer, vos viste
al hijo, después mandó matar al esposo, y siguió el pecado, se sigue junto, y si no pasa, hasta cuando vemos no prometa le dijo. Entonces él reconoce su pecado, y después viendo, y le dice que, bueno, en estas partes son las que Pablo está nombrando. Lo que está queriendo decir Pablo acá, o sea, uniendo esto, está diciendo que está hablando, o sea, cuando ponete para que sea justificada en tu palabra y venza cuando fuera juzgado, son unas palabras que me hicieron doler tanto la cabeza hace un par de años a mí. Yo leía a Romano y digo, no entiendo lo que está diciendo. Yo pensaba que era para mí esas palabras, yo para que sea justificado yo, decía, cuando sea juzgado. Y yo como no entendía nada acá, esto, ¿no? Pero lo que está diciendo es esto, Pablo. Está sacando ese texto para hablando, o sea, diciéndole al Señor, diciéndole a nuestro Padre, que cuando a Dios se le juzga, porque a veces la persona se quiere juzgarlo a Dios, o sea, quiere poner a Dios en un banquillo, o sea, sentarlo ahí, y él se quiere poner atrás de un púlpito y juzgarlo a Dios. Entonces Pablo está diciendo, bueno, para que venzas, o sea, para que seas justificado en tu palabra cuando fueres juzgado. Bueno, estos ustedes se atreven a hacer eso, a querer juzgar a Dios. Entonces las palabras le están dirigiendo a Dios, para que seas justificado en tu palabra cuando seas juzgado. ¿Qué está queriendo decir? Que Dios, a pesar de que el hombre lo quiere juzgar o le quiere decir cosas siempre, Dios siempre va a salir airoso, ¿no? Sí, 31, ya tenemos esto, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo Dios siempre es veraz, y Dios siempre, por más que el hombre lo quiera acusar, Dios siempre es veraz. Creo que se está haciendo bien esta partecita, ¿no?